Buenas noches. Este es un trabajo de lenguaje verbal y redacción de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito en la carrera de Comunicación Social. Empecemos. Los elementos de la oración o frase. La oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con una unidad de entonación. Algunos ejemplos que nos pueden servir, que lo tenemos a continuación. Oye, nieva, comemos ya o la casa es alta. En cuanto a la oración o frase, consta de dos miembros, el cual es sujeto y predicado. El sujeto es aquello de que se dice algo, y el predicado es lo que se dice en la oración. El predicado puede ser verbal y nominal. Continuemos. Voces, resplandores a través de mis párpados, gritos de bañistas, cantos de gallos, etcétera, etcétera. La frase larga y el período. Según Doucet, el período es cosa diferente de la frase larga. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada por una agrupación de miembros. Wolfgang Kaiser dice que el período y el párrafo son formas superiores de la frase. Están por encima de la oración y de la frase. La oración y sintagma. La oración gramatical es toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. El sintagma, definido por Lázaro Carter, es la forma lingüística constituida por más de una palabra. Existen 4 tipos de clases de sintagmas, los cuales son sintagma nominal, sintagma adjetivo, sintagma verbal y sintagma preposicional. Continuemos. Los elementos modificadores y frases modificadoras. El elemento modificador. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Ejemplo: los niños rubios compran caramelos. Rubio es el elemento modificador del sujeto. Frase modificadora. Un sustantivo y también una oración o frase pueden ser modificados por otra frase. En este sentido, la frase modificadora puede ser especificativa o explicativa. Si es especificativa, no debe separarse por una coma de la principal. En cambio, si es explicativa, debe ir separada por una coma. El orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. Ejemplo: sujeto, Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo: concedió. Complemento directo: la independencia. Complemento indirecto: a gana. Complemento circunstancial: no hace mucho tiempo. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. Orden de las palabras. El orden sintáctico, el cual es sujeto, verbo y complemento, solo nos interesa para los casos de duda. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico, orden lógico, que por la estructura gramatical. La cohesión, donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico, el cual es de interés psicológico, no es en la frase unitaria, sino en el párrafo o período. Debida cohesión en un párrafo contiene perfecta conexión entre la idea inicial y la idea final de una frase precedente o a la idea general, dominante de dicho párrafo. En relativo, ¿qué y sus antecedentes? Acerca de la construcción lógica debe tenerse en cuenta la siguiente regla. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo: señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Fisionomía de la construcción española. Perfil estilístico del idioma español. La poca gramaticalización
se manifiestan los siguientes rasgos fundamentales: gran libertad en el orden de las palabras, posibilidad de usar el sustantivo sin ayuda de artículos que lo determinen, posibilidad de usar el verbo sin ayuda del pronombre sujeto, escasa contracción de los artículos y preposiciones y el poco uso de preposiciones vacías. La influencia popular. En la evolución y en el carácter del español, el factor más activo es el habla popular, más o menos localizada en Castilla y acatada sin apenas resistencia por los propios escritores y por la aristocracia cortesana. La afectividad. La afectividad es predominante en la psicología española. Se resume en los siguientes rasgos: abundancia de apreciativos, diminutivos, aumentativos y despectivos. La variedad y frecuencia de formas exclamativas, que son maldiciones, interjecciones, etc. La inversión, por causas afectivas, del orden lógico de las palabras, la reduplicación de adverbios y pronombres. El predominio de la acción. El idioma español es dinámico, demostrado entre otros por los siguientes datos: predominio del verbo sobre las formas nominales, decadencia de la voz pasiva y predominio del gerundio sobre el participio. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos los vocablos o frases breves que alteran, modifican de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de estos son adverbios o frases adverbiales. Ejemplo: apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. En esta frase se argumenta que, entre los espectadores del tendido 7, apenas 50 pudieron ver bien la faena. Estos son los que se pusieron de pie. En cambio, si se escribe unas 50 personas del tendido 7 de pie, apenas si pudieron ver la faena. Digo lo contrario, que entre los espectadores del tendido 7 hubo unos 50 que casi no vieron la faena. Se supone que el resto de los espectadores del tendido 7 la vieron bien. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito, y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Un problema interesante de construcción, el que se refiere a la convivencia de ligar bien las frases entre sí, sobre todo cuando se trata de una principal, una subordinada, para evitar confusiones. Para ello, hay que tener presentes las reglas estudiadas de construcción lógica y sintáctica. Ejemplos. Para escribir con corrección muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. La elipsis. Figura de construcción interesante es la elipsis. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Ejemplos. Así un bello paisaje, en vez de este paisaje es bello. Construcción nominal. Es aquella construcción en que el elemento verbal se suprime a favor del nominal, sustantivos, adjetivos y determinantes, que son artículos demostrativos y posesivos. Ejemplo: Sudáfrica, fuera de la Commonwealth. Calurosa simpatía para Willy Brandt en Washington. Hoy, entrenamiento de los preseleccionados. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta, en ocasiones, da lugar a un estilo incoherente e inacabado.
Ejemplo: el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Entre estas frases falta la partícula preposición, pero elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. Entonces, el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Sigamos. Coherencia y claridad en los párrafos. Alteraciones en torno al sujeto. Es incorrecto. Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada. Porque pasamos de una frase que gira en torno a Martínez a otra ligada a ella por pero, en la que el sujeto es la defensa contraria. Ejemplo: el carpintero examinó la madera y después el cepillado fue hecho con sumo cuidado. En este ejemplo ligamos el verbo examinar, la madera y el cepillado, de tal modo que este parece ser otro complemento del verbo examinar, pero no es así. El cepillado es el sujeto de la segunda frase. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo: es incorrecto cuando nos toca la lotería, se pone uno muy contento, porque nos toca está en voz activa y primera persona del plural, sujeto nosotros. Se pone está en voz pasiva y en tercera persona del singular. Es correcto cuando nos toca la lotería, nos ponemos muy contentos. Variedad y armonía. Variedad y armonía es igual a alternar frases cortas con largas para que lo escrito resulte variado y armonioso, es decir, que no es oscuro ni monótono. Amplitud. Debe existir cautela y mesura y alternar la frase larga con la frase corta para evitar al escritor y al lector al perderse en un laberinto de frases encadenadas entre sí. Ampulosidad. En ocasiones es verborrea, exceso de palabras, sonoridad excesiva, retórica en suma, en el sentido peyorativo de la palabra. En cuanto a amplitud, tenemos un ejemplo. Es incorrecto: el conductor se caló la gorra, encendió las luces de la carretera, dio la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente, pisó al fondo el acelerador y el coche salió disparado. Lo correcto es: el conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado.